capítulo 12 de Romanos. Vamos a continuar con el versículo número 4. Ahorita vamos a entrar un poquito en la introducción de los primeros versículos, pero vamos a leer el versículo 4. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Asimismo, hermanos, pues bueno, hemos entrado, hermanos, en este nuevo 2021 como un calendario, pero para mí sigue siendo domingo, como todos los domingos, y para mí sigue siendo un día, como todos los días, y sigo siendo el mismo, pero con más canas, así como usted y yo, con más arrugas, pero sigo siendo, pues, como hijo de Dios, el mismo, Amén. Entonces, por eso en la mañana el Señor nos llamaba, pues, ¿por qué aferrarse? ¿Por qué afanarse? Si todos los días Dios los presta con una gran gratitud, con una gran misericordia, y siguen siendo tiempos de Dios. Entonces, pues si Él nos da el tiempo y nos regala el tiempo, pues a Él yo tengo que darle la gloria y la honra, y a Él es al que debo de servir y honrar en toda la expresión de la palabra. Amén. Entonces, una de las cosas, hermano, que Dios nos trae en su palabra es acerca de los diferentes dones según la gracia. Esta condición, hermanos, nos habla el capítulo 12 sobre una exhortación que trae Pablo, hermanos, a la iglesia. Y nos habla en el primer versículo que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eras gentiles, nos extraviaba llevándonos, como os lleva a los ídolos mudos. Pablo, hermanos, en Romanos nos habla en el versículo 6 los diferentes dones según la gracia. Y en 1 Corintios vuelve a remarcar Pablo, hermanos, una exhortación a los hermanos de la iglesia de Corintios acerca de los dones, que no los ignoren. Entonces, en el libro de Romanos, hermanos, empieza a expresar Pablo y hace una lista enumerada de lo que son los dones. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo nos habla esto en este pasaje, hermanos, y él nos lleva a meditar en esto. Una de las cosas, hermano, es que nosotros conocemos, bueno, vamos a decir que conocemos nuestro cuerpo y conocemos que está hecho de muchos miembros. Amén. Dentro de todos los miembros, todos tienen una función. Pero eso no quiere decir que cada quien va a trabajar a hacer lo suyo, cada miembro, hablando de nuestro cuerpo, sino que todos los miembros están coordinados, Dios los coordinó y los enlazó por medio de todo lo que hemos sido formados para que el cuerpo, pues, anduviera moviéndose así como usted se mueve ahorita en esta mañana, para que usted mueva las manos, los ojos, la boca, para que usted identifique ese olor, ¿sí? Para que usted disfrute ese sabor, para que usted escuche lo que estamos hablando o lo que ustedes están conversando, para que usted escuche cuando está leyendo la palabra de Dios. Sus ojos están viendo, aunque no nos escuchamos, pero nos estamos viendo. Dios dejó ese órgano también visual, ¿sí? Entonces Dios acomodó todos los órganos entre nuestros cuerpos conectados para que todos funcionaran y hicieran su función en el cuerpo. Cuando nosotros vemos a una persona, decimos, esa persona es alegre, es enojona, es corajuda, es biliosa,
Y lo decimos porque hay un efecto del cual se refleja en su rostro. Y a veces decimos, oye, pero ni la conoces. Pues no, pero mira cómo se ve. Entonces, los órganos están conectados, hermanos, y hablan por sí solos porque Dios así los ha conectado. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el cuerpo de nosotros, Dios lo hizo tan perfecto, ¿sí? Que cada órgano hiciera su función, pero conectado con el mismo objetivo. Amén. Entonces, Pablo habla porque de manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Hoy, hermano, que están trabajando mucho en el continente asiático acerca de hacer la vida inteligente o la vida artificial en estos androides, robots, ¿sí? Están tratando de hacer una similitud del cuerpo, ¿sí? Tratando de acomodar ciertos órganos, ciertos, porque no pueden poner todos, ciertos órganos para que dé una apariencia de que es humano, humanoide, porque sigue siendo robot. Entonces, el hombre, hermanos, tiene identificado cierta condición de cómo está el cuerpo y cuáles son sus funciones. Pablo empieza a enseñar, hermanos, esto a la iglesia. Entonces dice en el pasaje que leíamos en 1 Corintios, hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Romanos nos habla, hay diferentes dones según la gracia de nuestro Dios. Entonces, en este versículo, hermano, que acabamos de leer de Romanos, nos lleva a meditar en esta mañana que hay diversos dones. Yo sé que a lo mejor ya lo sabía, pero caminando con la palabra de Dios, tomando este día, este nuevo día, es que la Biblia me dice que hay diversos dones. Amén. Y esos diversos dones, hermanos, según la gracia que nos es dada, están reflejados en la palabra de Dios. Entonces, pero para llegar ahí, hermanos, a esos dones, a ese entendimiento, Pablo hace una exhortación y es donde quiero ir con ustedes al primer versículo de Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las cosas, hermano, de cuál habla un sacrificio vivo, pues quiere decir que ahora es nuestro cuerpo. Amén. Y nos trae a los creyentes esta carta, este pasaje, a que nuestro deseo, hermano, sea intenso hacia agradar a Dios. Por eso en la mañana el Señor nos traía en la meditación de la palabra, hermanos, de que nuestra aferración debe de ser en Dios, no en las cosas de este mundo, ¿sí? Y este pasaje nos habla acerca de que nuestro deseo intenso debe de agradar a Dios. Pero ¿cómo va a agradar a Dios? Bueno, Él lo debe de agradar con amor, con devoción, adoración y santidad. Y de ofrecer el cuerpo en su servicio. Al momento que Pablo nos lleva, hermanos, que dice que vuestro cuerpo sea sacrificio vivo. Acuérdense, en el Antiguo Testamento había un sacrificio para que perdón de pecados, hubiera una santidad tanto en el sacerdote como en el pueblo. Esa era la demanda que Jehová les había dado. Ahora con nuestro Señor Jesucristo fue el último sacrificio y eso lo hemos ido aprendiendo. Fue el último sacrificio, fue el último derramamiento de sangre, que por ella fuimos redimidos, que por ella fuimos reconciliados y que por ella hemos sido salvos y sanados. Entonces, ahora Pablo le está enseñando a la iglesia y nos está enseñando en esta mañana, recordándonos a muchos de nosotros, y para otros será nuevo, pero recordándonos la palabra de Dios, que vuestros cuerpos deben de estar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde nos está llevando Pablo?
que nuestro deseo debe de ser agradar a Dios. Amén. En amor, en devoción, adoración, santidad, y ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio, en servicio. El sacrificio nos lleva al servicio. Amén. ¿Cómo? Santo. Entonces yo tengo que caminar en santidad, ¿sí? En todos los lugares donde ando, trabajo, escuela, negocios, cuando salgo de compras, cuando voy a visitar familiares, todo mi caminar debe de ser santo. Debe de ser con una devoción a Dios. Todos los días tengo que tener una devoción a Dios, donde yo me levante en la mañana, donde yo pueda leer su palabra, donde yo pueda adorar a Dios en ese tiempo que Dios me está regalando en ese nuevo día. Por eso le digo, para nosotros todos los días deben ser los mismos. Amén. Los mismos en el sentido de que es un nuevo día, es una nueva oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué la nueva oportunidad? Para ir ahí, para confesarnos con Él, para adorarlo a Él, para reconocerlo a Él en ese nuevo tiempo. Y así tomarnos de su promesa. Señor, estoy en tus manos. Nada me va a arrebatar en este día. Estás dando ese sacrificio vivo. Nada me va a bajar. Soy corajudo. Nada. Soy muy enojón. Nada. Soy muy distraído. Nada. Nada me va a bajar de tus manos. Nada. Porque mi cuerpo está en sacrificio a ti. O sea, mi cuerpo está al servicio tuyo, Señor. ¿Dónde está el sacrificio? En lo que vives diario. ¿Sí? Entonces, Pablo nos lleva, hermanos, a que tenemos que ser con esa intensidad agradar a Dios. Bueno, ¿qué más me lleva a enseñar? Que el mayor deseo de nosotros, hermanos, sea el llevar una vida santa y ser aceptados por Dios. Yo no puedo calificarme solo, decir, no, yo soy santo. Yo estoy agradando a Dios. Porque lo vamos a ver, hermano, en nuestro diario caminar, ¿sí? El Señor, si nuestro corazón está haciendo ese sacrificio vivo delante de Dios, Dios con su Santo Espíritu nos va a exhortar y nos va a dirigir, nos va a consolar según lo que estemos viviendo. Entonces, Él me va a estar encaminando en esa santidad y mi corazón va a ser procesado en esa santidad. Por eso dice sacrificio vivo y santo. Entonces, mi corazón y mi vida y mi cuerpo tiene que estar en esa santidad con el mayor deseo de llevar una vida de santidad y de aceptable para Dios. Esto me lleva, hermanos, a meditar que tengo que estar separado. Dios, cuando partió hacia el cielo, le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. Porque Jesús ya había pasado esos años aquí en el mundo humanamente, como lo leíamos en la mañana. No se aferró a ser Dios, sino que obedeció con un corazón humilde, ¿sí? Dejó todo lo que tenía que pasar, el maltrato. Fue un cuerpo que estuvo en sacrificio todos los días por obedecer al Padre. Todos los días ese cuerpo estaba al servicio de su Padre. Todo lo que le hacían a ese cuerpo, él iba al Padre a decirle. Los pasajes que hemos visto en los evangelios, hermano, jamás vimos a un Jesús quejándose, jamás vimos a un Jesús reprimiendo, jamás vimos a un Jesús usando de su poder para consumirlos. Pero usted lo sabe bien, los discípulos sí lo querían hacer. Jesús, alguien está hablando de ti allá. Oramos para que les caiga un trueno y fuego del cielo. Porque esos no están contigo. Yo no les veo la camisa de manantial de vida. Oramos por ellos para que los consuma, Señor. En el ser humano, hermano, siempre va a estar lo agresivo, siempre va a estar la consumación del pecado, pero en aniquilar, hermanos, al ser humano. ¿Sí? Otra cosa que usted puede ver en el Evangelio,
cuando a Jesús le iban a capturar, ¿sí? La palabra de Dios dice, ¿qué hizo Pedro? Sacó luego la navaja, ¿verdad? Sacó luego la espada y hirió al soldado. Y que le dijo, Pedro, guarda eso. Esto no es así. Y yo creo que con esa contestación, hermanos, yo me ponía a meditar. Pedro, ¿acaso te he enseñado eso? En otras palabras, una exhortación, hermano, con el amor de él. ¿Acaso te he enseñado eso? ¿Que así se va a conquistar el reino de Dios? ¿Que así será establecido el reino de Dios? No, con amor, así como lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, con santidad, hermanos, con santidad. Sacrificio vivo al servicio de Dios, con santidad, dice la primera parte, con santidad, hermano. Y luego dice, ahora, agradable a Dios. Entonces, si yo busco la santidad, simplemente es para que Dios me acepte. O sea, para agradarle a Dios. Acuérdese que Dios es un juez justo. Dios no tiene dentro de su palabra, ¿sí? Una tolerancia al pecado. Dios es un Dios justo. Y justo no quiere decir solapar el pecado, sino un justo de hacer la justicia. Entonces, Dios, hermanos, hay pecado y es un pecado y el pecado usted sabe que está en contra de la divina palabra de Dios. Eso está en contra. Todo lo que es pecado está en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, ese sacrificio es santo y agradable a Dios. Al yo llegar a esa parte, hermanos, ese cuerpo de nosotros, al llegar a esa posición, yo voy a tener esa libertad de adorarlo, hermanos, porque sé que soy aceptado por Dios en la santidad que con mucho esfuerzo nos está llevando, pero voy a poder adorarle con cierta libertad, ¿sí? Aunque mañana llegue el recibo, aunque pasado tenga que pagar el catastro, pero ese día yo le voy a adorar sin ningún problema. Sin ningún problema le voy a adorar, porque voy a poner todas mis cargas a los pies de Cristo. Entonces, voy a ser ese corazón, ese cuerpo, esa persona, ese hijo de Dios, ¿sí? A buscar el favor de Dios y adorarlo con esa libertad, a obedecerle, a ponerme al pecado y no ser partícipe de él, abogar por la justicia de Dios y resistir y aborrecer, hermano, el mal. Pero el mal, hacer obras como Pablo nos habla en sus cartas de caridad, de servicio, imitar a Cristo y seguirlo sirviéndole, viviendo según el Espíritu y cada día ser llenos del Espíritu. Debemos presentar nuestros cuerpos, hermano, a Dios como muertos al pecado. Y recuerde siempre el pasaje de Romanos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No, hermanos, que yo no he pecado. La palabra dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No, hermano, pero yo ya soy salvo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cada día, hermanos, tiene su afán. ¿Sí? Cada día tiene su afán. Y si no, estos días que usted ha visitado familiares, estos días que ha podido hablar con familiares, cada familiar, cada persona, y más si no está en Cristo, usted va a escuchar solamente la dificultad de este primer mes. Usted va a encontrar y va a escuchar las dificultades de estos días. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre con el consejo de la palabra.
No te afanes. Sí, pero es que esto, bueno, tenemos que tener ciertos cuidados, pero llévalo al Señor. Entrega tu vida a Cristo. Deja que Dios ahora gobierne tu vida. ¿Sí? Tenemos que ser, hermanos, hijos, de buscar el favor de Dios para poder adorarle, alabarle, para poder ser una persona de servicio ante la comisión que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Acuérdense que cada persona que Dios pone en nuestro camino es un alma que Satanás tal vez la tenga atada y que tal vez Dios la ha seleccionado para ser hija de él y a usted lo ha puesto como mensajero para que ese momento que se tope con usted, usted pueda sembrar el mensaje. Pero no se venga enojado si no quiso que orara por él. No se venga enojado si le dijo que son locuras. No se venga enojado si le dice son cuentos de hadas. No se venga enojado. La obediencia de nuestro corazón es dejar la semilla. Por eso está la parábola de la semilla. Usted confíe en Dios, que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, ¿sí? Pero es un cuerpo al servicio de Dios, al servicio de Dios. Entonces, al hacer esto, hermanos, Pablo sigue retocando versículo número 2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto Pablo nos lleva, hermanos, a meditar que el creyente debe de entender lo que Dios está hablando aquí. Número 1, comprender que el sistema del mundo actual es malo. Todos tenemos que saberlo. Y en la parábola del sembrador nos habla de esto. ¿Cómo se va sembrando la semilla? En todos los caminos, o sea, en este mundo. Y cómo la semilla en cada posición tiene un efecto. Entonces, nosotros no debemos de acostumbrar, hermano, y debemos de comprender que los sistemas de este mundo son malos, todos. Entonces, usted debe de ir aprendiendo a que un corazón sin Cristo jamás le va a dar la bienvenida, jamás. Jamás va a poder tener una amistad con usted, jamás. Porque su corazón va a ser un corazón al servicio de Dios, porque su corazón va a ser un sacrificio vivo ante Dios, ¿sí? Entonces, dice, no os conforméis, sino transformaos. Entonces, si usted se fija el cuerpo para poder llegar a esos dones, a esos diversos dones, el creyente tiene que ir aprendiendo lo que tiene que ser primero. Entonces, ahora nos exhorta que no nos conformemos y que no os conforméis a este mundo, sino que ser transformados a el entendimiento que Dios nos ha dado. Entonces, Pablo, hermano, nos exhorta que sabiendo que este mundo actual es malo, perverso, y está bajo el dominio de Satanás, porque acuérdese, al ser arrojado Satanás a esta tierra, se le dejó el dominio sobre esta tierra, se le dio poderío sobre esta tierra. Entonces, ¿cuál es su objetivo principal? Ganar imitadores de él. Ayer platicábamos mi esposa y yo y meditábamos en esta parte del ser humano. El problema no es que estén tomando, el problema no es que estén drogando, el problema no es que viva una doble personalidad, ¿sí? No, el problema es a dónde los va a llevar al final de todo eso. El vicio los va a enfermar y ahora sí va a capturar totalmente el alma de ellos al morir. La droga sí va a tener un cierto relajamiento y efecto, pero al final lo va a trastornar y lo va a secar. Alma para él. Vivir una doble personalidad
es buscarse problemas gratis en todos lados. Al final, dentro de un pleito, al final, dentro de lo que andas viviendo, viene una enfermedad, viene un accidente, viene una condición de muerte y el alma va a Satanás. El problema no es lo que estén haciendo, sino a dónde están siendo encaminados. Entonces, por eso el Señor dice, por medio de la carta de Pablo, que nuestro cuerpo debe estar al servicio de Él, en sacrificio vivo. Pero ¿cómo nos debemos de presentar nosotros? Como un cuerpo muerto al pecado. O sea, ya no más pecado, porque cada día voy a confesarme ante Dios. Entonces, yo voy a ir aprendiendo que la relación del creyente en el mundo tiene un gran efecto en nosotros si seguimos las costumbres del mundo. Pero si seguimos las costumbres de Dios, como nos lo está enseñando, vamos a hacer un gran efecto en la tierra, ¿sí? Vamos a hacer un gran efecto en la tierra porque Dios es el que va a ir adelante de nosotros, abriendo esas puertas para dejar la semilla, ¿sí? Pero Dios es el que tiene su voluntad al final. Nosotros solamente, como en la mañana decíamos, un corazón humilde y obediente. Un corazón sumiso y obediente. Amén. Entonces, Pablo nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que tener, hermano, un espíritu sensible. O sea, que el Espíritu Santo esté guiándonos, que esté gobernando nuestro mundo, porque las huestes de este mundo, los principados de este mundo, nos estarán acechando todos los días. Además, ellos no descansan. En la noche buscan cómo capturar la atención de tu conciencia, porque la conciencia no duerme ni descansa. El alma no duerme ni descansa. Entonces, las huestes de este mundo buscan en todo tiempo, hermanos, descuidos de nosotros, debilidades de nosotros para contraatacarnos ahí y volvernos a capturar. Que abramos una puerta para que ellos vuelvan a conquistar, ¿sí? Territorio de nuestra vida, de nuestro corazón. Y dejemos eso que Dios nos está enseñando. Entonces, la guerra, hermano, yo platicaba con algunos hermanos, la guerra ha sido declarada desde el momento que usted abrió su corazón a Cristo. Desde ahí, todos los demonios están buscando la forma, guiados por Satanás, para que usted vuelva. Sí, eso lo he repetido cada año que Dios nos permite en la iglesia, cada vez que Dios nos da oportunidad. Él jamás va a descansar. Entonces, por eso la exhortación es de que nosotros nos rindamos al Señor, buscando el favor de Dios, para que podamos estar bajo la cobertura de nuestro Dios y estar siempre nosotros al momento que queramos ser reconquistados, distraídos, volverlo al Señor y decirle, Señor, estoy en gran condición, en una condición deplorable, en una condición que me está trastornando, en una condición que me está haciendo olvidar de ti. Pero confesarnos ante el Señor, buscar el favor de Dios como bien nos trae aquí en esta parte de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a llevar a hacer cuando vamos a hacer ese sacrificio y servicio de Dios? Vamos a despreciar lo malo, vamos a despreciar el pecado y vamos a amar la justicia, lo justo que a Dios le agrada. Esto, hermano, nos va a llevar a descontaminarnos diario, ¿sí? Usted sabe que hoy en día, hermanos, ¿sí? Usted sabe que hoy en día usted va a todos los lugares y ¿qué le dicen? Lo regresan, va, póngase gel, chéquese la temperatura, limpie sus zapatos, a todos los lugares. Una vez me decía un cuñado, dice, oye, qué exagerados, va. Le dije, no, eso debiera ser normal para nosotros. Digo, si la palabra de Dios nos dice cómo debemos alimentarnos, ¿verdad? ¿Y qué comemos? Pues de todo.
De todo, como dijo un compañero, todo lo que se mueve en la tierra queremos comérnoslo. No importa lo que sea, que nomás que tenga vida y se mueva para poderlo cazar. Y usted sabe que los asiáticos se comen todo, por todo lo que hemos visto. Cualquier cosa que se mueva sobre la tierra, o se arrastre o camine, pero tiene vida, se lo come. Lo que sea, ¿sí? Si siendo aquí en México, hermanos, viendo al sur, tú ves que hay gente de nuestra nacionalidad que se come chapulines, ¿verdad? Que se comen gusanitos, y tú dices, ¡ay, qué asco! Y te dicen, son domésticos. ¿Cómo los quieres? ¿Doraditos o crujientes? O con la receta secreta. Entonces, nosotros, hermanos, al venir a Cristo, vamos aprendiendo de Él. Y Dios nos dice en esta hora, nos está enseñando a que tenemos que preparar este cuerpo para que esté al servicio de Dios y para recibir los dones de la cual Dios nos va a ir enseñando en este tiempo. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, hermano, en este pasaje, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Tener la mente de Cristo, hermanos, mediante la lectura de lo que Dios nos está dejando, es poder meditar en ella, sometiéndonos a los planes y a las metas, a los criterios celestiales y eternos, y no a los malvados de este mundo. Dios nos dice que hay una vida eterna. ¿Qué te dice el mundo? Sí, hay que construir y gozar la vida y hacer grandes aquí en la tierra. Para ellos aquí está la vida eterna, de tal forma te lo explican, ¿sí? Y luego cuando les tocas la parte del infierno, de la condenación, ¿qué te dicen? No, el infierno que estoy viviendo, aquí estoy en el infierno. No hay otro infierno más que el que estoy viviendo. Simplemente mañana tengo que ir a apagar la luz. Imagínate el infierno que estoy viviendo ahorita. Pero ellos lo identifican de esa manera, cuando en realidad el infierno no es eso. ¿Qué están haciendo? Acostumbrados a lo de este mundo, aferrados a lo de este mundo, como en la mañana veíamos, ¿sí? Siendo que Él tiene cualidades de la cual el Señor en su creación le puso para que después vinieran los dones, pues al no conocerle, no lo sabe. Entonces, por no agradar a Dios y por no dejar que Él gobierne, está gobernado por alguien más. Y ese alguien más lo está llevando en un camino de perdición. Entonces, el Señor, hermanos, nos lleva que al momento que nosotros vamos capturando la palabra de Dios y vamos dejando que el Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas, tan así que el cuerpo esté al servicio de Dios, bueno, ahora yo necesito una herramienta. Amén. Entonces, hermanos, al entrar nosotros a empezar a armarnos, ¿sí? Primero tengo que conocer qué tipo de herramienta voy a usar. Y para eso el Señor, hermanos, dentro de este pasaje que acabamos de leer, el Señor nos enseña, hermanos, que todo miembro tiene una función diferente, ¿sí? Entonces, ahora sí, si ya conocemos un poquito del cuerpo de nosotros, ¿va? Yo sé que usted lo conoce más y si no lo conoce, pues estúdielo para que lo conozca. Amén. Yo creo que nosotros sabemos que si al cuerpo, hermano, de nosotros le quitan un miembro, ¿sí? Si le quitan un miembro, el cuerpo se siente, el cuerpo resiente y el cuerpo va a experimentar algo, ¿sí? Diferente. Sus funciones van a estar diferentes un poquito, ¿sí? Sigue siendo el cuerpo, pero va a estar diferente. ¿Qué les quiero decir con esto? El Señor en esta parte de la palabra, hermanos, nos lleva hacia los dones. Pero acuérdese que ahora el cuerpo tiene que ser el servicio de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, hermano, conformamos el cuerpo de Cristo.
Ahora vamos a lo espiritual. Usted y nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cada uno de ustedes son un miembro del cuerpo de Cristo. Todos, hermanos, ¿sí? Todos, desde el más chiquito al más grande, todos formamos el cuerpo de Cristo. Todos. Y cada uno que se esté agregando al camino de Dios en la iglesia es otro miembro más del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, todos los miembros que conforman el cuerpo de Cristo, ¿qué va a hacer el Señor con su palabra? Va a estar conectando según la función que va a estar haciendo. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga su función. Amén. Ok. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que a nosotros como hijos de Dios, siendo muchos, o sea, en todo el mundo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros de un solo cuerpo de Cristo. Entonces, todos Dios nos va a ir conectando para hacer la función de ese cuerpo. Amén. Entonces, ¿pero cómo nos va a conectar? ¿Acaso me voy a ir a vivir ahí a la casa de la hermana Lidia? No, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Que así, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y todos tenemos diferentes dones. Ahí en la Biblia bien, hermanos, pero yo los puse en base de una lista que nos habla Romanos. Y dice así: todos tenemos diferentes dones, según la gracia que Dios nos ha dado. Hay dones de profecía y dice, úsese conforme a la medida de la fe. Tenemos el de servicio, pues para servir. Tenemos el que enseña para las enseñanzas. Tenemos el de exhortar para las exhortaciones. El que reparte con liberalidad. Esto quiere decir, hermanos, que hay gente en el cuerpo de Cristo que esa cualidad de personas son las que ayudan o dan lo que tienen sin esperar nada a cambio, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Si usted en su corazón Dios pone algo, usted va a ir y regálelo. Y a lo mejor le va a decir su vecina, ay, vecina, pues deje ver a qué le mando en ese plato. No, 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 hermana. O no, vecina, se lo traigo, ¿sí? Se lo traigo aquí. No esperando, dice la palabra de Dios, no esperando nada a cambio. ¿O a poco usted ha visto en los evangelios que Jesús hizo milagros, que Jesús los juntó a todos para predicarles, esperando que le siguieran? No, él solamente iba haciendo lo que el Padre le había enseñado, que dejara la palabra de él, que mostrara que él obedecía al Padre. ¿Qué hizo? Como cuando Jesús les dijo a los discípulos, yo les he mostrado al Padre, ¿sí? Porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, las enseñanzas que Jesús, hermano, traía, es lo mismo que Dios nos está ahora enseñando a que lo pongamos en práctica, ¿sí? Ya no podemos estar solamente en la misma posición en este nuevo tiempo que Dios nos está permitiendo, ¿sí? En este año calendario 21, no podemos hacer lo mismo, no esperar a que se acabe el tiempo, ¿sí? Hay compañeros en el trabajo que a veces me dicen, le digo, ¿cómo están? ¿Cómo va su día? Dice, no, pues ya nomás esperando que suene el timbre para irnos. Y son las 8 de la mañana, son las 9. Le digo, espérate, le digo, eso piénsalo a las 3 o a las 5 de la tarde ya para irnos. ¿Por qué lo piensas desde temprano? ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, vamos escuchando cada uno de los dones que Dios habla. Entonces, el que reparte,
hay que hacerlo con la libertad de entregarlo sin tener nada a cambio. El que preside con solicitud. Esto, hermano, nos lleva a que aquel que Dios ha puesto con cierta capacidad de liderazgo, que lo haga con cierta responsabilidad, ¿sí? O sea, con solicitud, que lo haga con la responsabilidad que Dios le ha enseñado. El que hace misericordia, dice, hágalo con la alegría. Amén. Entonces, Dios nos muestra aquí que tenemos nosotros, hermanos, ciertos dones que nos habla aquí el libro de Romanos. No voy a entrar en cada uno a desarrollarlos porque eso los vamos a ir conociendo conforme van pasando los tiempos. Vamos a ir desarrollando cada uno de los dones para que usted los conozca y los siga estudiando usted en su casa. Y Dios va a empezar a mover en sus corazones cuáles son aquellos dones que Dios está tocando en su corazón o que Dios ya los puso en su corazón, pero a lo mejor no lo ha podido identificar. Amén. Así que hoy solamente los estamos anunciando. Y al final de este capítulo, en el versículo número 19, dice, el amor sea sin fingimiento. Ahora Dios lleva, fíjese bien la palabra ahora, la que saca aquí en esta carta es la palabra amor. Amén. Y dice, hágalo sin fingir, aborrecer lo malo, y dice, y siga lo bueno. Amén. Entonces, lo que nos lleva aquí a meditar, hermano, en el libro de Hebreos nos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios, hermano, nos ha elegido. Acuérdese, eso nunca se le olvide. Que en su corazón nunca venga un pensamiento, yo elegí a Dios. No, Dios lo eligió a usted. ¿Sí? Hebreos 1:9 le dice, has amado, o sea, nos reconoce el Señor, dice, has amado la justicia. Dios nos habla con su palabra, que debemos de buscar la justicia de Dios. Esa es la exhortación. Y tenemos que aborrecer lo malo. Esa es una exhortación para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ungido, hermanos. Al venir al Señor, acuérdese, fuimos sellados con su Espíritu y aparte nos ungió. Y nos ungió nuestro Dios con óleo de alegría, dice Hebreos, más que a tus compañeros, más que el que tienes al lado. Y no es que te quiera a ti más que el otro, no. Acuérdate, estamos hablando de los dones. Dios a todos les ha puesto un don o varios dones. Todo conforme el Espíritu ha repartido. No lo conoce, no lo conozco. Bueno, para eso es esta parte del tiempo de la palabra de Dios, el ir aprendiendo, el identificarlos, el ponerlos por obra, el ir con el Señor y empezar a experimentar lo que Dios quiere, que en este nuevo tiempo Dios nos empiece a usar conforme a su palabra, conforme a lo que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, acuérdese, todo lo que es la conexión, Dios nos habla aquí en esta parte. Todos conformamos el cuerpo de Cristo y todos tenemos que estar en el mismo sentir de la conexión de Cristo. Porque Dios, y así lo menciona Pablo, si conocemos que un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros funcionan para que el cuerpo funcione, pues ahí es donde nosotros, como cuerpo de Cristo, todos los miembros tienen que funcionar con los dones que Dios le ha puesto para que el cuerpo funcione. Pero todos, hermanos, todos, nadie puede decir, yo no tengo un don, pastor, yo no tengo un don, hermano. No. Todos tienen dones. Amén. Todos tienen dones. A todos el Señor los ha elegido. A todos, hermanos. Esto está tan profundo, hermanos, en lo que Dios nos ha llevado a aprender en su palabra, que la función que tenemos que hacer, la tenemos que hacer conforme a su palabra, porque Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Amén. Entonces nosotros, hermanos, vamos a buscar encaminados a esos dones. Dice el versículo 10, amados los unos a los otros,
Todos los que aman a Jesucristo deben de amarse mutuamente como los hermanos en Cristo. Parte de la conexión, hermanos, que estamos hablando, así como todos los miembros están conectados para que el cuerpo funcione, en el Señor nos habla acerca de una conexión. Número 1, la conexión que habla el Señor, primero reconocer que somos miembros de Él y dejar que Dios sea el que haga la conexión. Amén. ¿Cómo va a ser la conexión? Primero tiene que limpiarnos, llevar ese cuerpo al Cristo, al servicio de Cristo, en santidad. Tenemos que aborrecer lo malo. Tenemos que buscar el favor de Dios, agradar a Dios, para que después venga ahora lo que son los dones. Amén. Entonces, una vez que lo empezamos a explicar, ahora dice, bueno, ya están todos los dones. Qué precioso que la iglesia tiene los dones. Ahora, ¿saben qué? Me falta la cereza. Para ese pastelito le falta la cereza. ¿Saben qué? Es el amor. Porque podrás tener todos los dones, pero sin amor, de nada sirve. Entonces, ahora ¿sabe qué dice el Señor? Bueno, ¿saben qué? Ya les dije que aborrazcan lo malo, ya les dije que obedezcan la justicia mía, ya les dije que se separen de este mundo, ya les dije que dejen que sean transformados por el Espíritu, ya les di las herramientas de los dones, pero ¿saben qué, hijos? Ahora, ámense los unos a los otros. Todos los que aman a Jesús deben de amarse mutuamente como hermanos en Cristo. Amén. Entonces, en 1 Tesalonicenses, hermano, nos habla 4 del 9 a 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis que están por toda Macedonia. Pero os ruego, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Dios, hermano, nos lleva a que nosotros seamos sinceros, hermanos, seamos bondadosos, tiernos de afecto. Debe de interesarnos el bienestar de nuestros hermanos, las necesidades de nuestros hermanos, la condición espiritual de mi hermano, simpatizar con mi hermano, ayudarnos en las penas y en las dificultades. Debemos honrarnos mutuamente en Cristo Jesús. Afanarnos, hermanos, pero por respetar las buenas cualidades de cada creyente de todo el globo terráqueo. ¿Por qué digo de todo el globo terráqueo, hermano? Porque a veces tenemos en nuestra cuadra creyentes de otra iglesia, ¿verdad? Y no vamos a hacer ni a pensar lo que pensaron en su momento los discípulos de Jesús, ¿verdad? Señor, este no encaja aquí, o sea, no son de los nuestros. Oramos, Señor, para que los avientes de esta cuadra, ¿sí? O los consumes, Señor, o los consumo yo, te ayudo. Hay que mostrar el amor de Dios, hermanos. Y con ese mismo amor que Dios nos conquistó, ese mismo Dios a Él lo va a conquistar, a ellos los va a conquistar, a ellos los va a hacer volver a los pies de Cristo, a ellos los va a traer del camino al mejor torcido, ¿sí? A ellos los va a traer a lo mejor a la palabra de la verdad. Pero ¿cómo? Nosotros entregando el amor de Cristo, ¿sí? Orando por ellos, pero no para que los consuma el fuego del cielo, sino orando por ellos para que vengan a los pies de Cristo. La intercesión de por ellos. Amén. O tal vez, hermanos, puede haber mucho fariseo, publicano, ahí en sus cuadras. Sí. Hay que orar por ellos. Hay que orar por cada persona. Acuérdense, cada persona es un alma que se puede perder o se puede salvar. ¿Y de quién depende? De la iglesia de Cristo. ¿De quién depende? De cada templo
del Espíritu de Dios. Entonces, depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros. Que toda la gente que ha cruzado por esa puerta que es usted, ¿sí? Ya sea familiar, sean vecinos, compañeros, de nosotros depende entregar la semilla, la palabra, las buenas nuevas, escucharlos, cuáles son sus necesidades y orar por ellos. Tal vez ese día no pueden entregar su corazón a Cristo por muchas cosas, pero a lo mejor ese día dijo, pero ora por mí. Sí. Entonces, hermanos, no importa la distancia donde estén, tú puedes orar por una llamada. Ahora tenemos las videollamadas. Hazlo por mí una videollamada. Si quieres ver a tu familiar, si quieres ver a tu ser querido, si quieres ver a tu compañero, tu compañera de escuela, de trabajo, y dale esas buenas nuevas. El mundo, hermano, necesita una esperanza. Y la esperanza no está en lo que el mundo anuncie, en lo que el mundo ofrezca, porque sabemos que todo eso es vanidad y todo eso se va a esfumar en algún momento. Lo que el mundo necesita es un Salvador. Y si el Salvador está en tu corazón, compártelo. Si el Salvador ya ha conquistado tu corazón, compártelo. Hermano, no puedo caminar. Ahí está el teléfono. Hermano, no puedo salir. Ahí está el teléfono. Ahí están las redes, ahora que hay muchas herramientas. Hazlo. Hay infinidad de formas ahora que puedes hacer un contacto con ellos. ¿Cómo? Con los medios que tenemos. No necesitamos nada, otra cosa específica o costosa para poder hacer lo que hacemos. Para terminar, Dios nos ha creado, hermano, con una sensación, ¿sí? Con una sensación de que a veces necesitas un abrazo. A veces necesitas ir a llorar a otro hombro de tu compañero, de tu familiar, de tu papá, de tu mamá, de un tío, ¿sí? Dios nos ha hecho con esa esencia. Hace que nuestro corazón se quebrante, pero tiene un sentimiento también, de la cual Dios ha puesto. Y sabe el Señor que necesitamos eso. Es una necesidad natural del cuerpo. En el cuerpo de Cristo, hermanos, hay veces que hay miembros que necesitan ese abrazo. Y no porque sea el hermano o la hermana fulana, sino porque ven ahí el amor de Dios. Y a veces dentro de esa esencia que ellos sienten o que sentimos como seres humanos, al momento de pedir ese abrazo, al momento de ir a llorar ese hombro de mi hermana, de mi hermano, se sienten como si estuvieran ahí mismo con Jesús, porque ven el derrame del amor de Dios. Entonces, ahí están llorando, ahí están derramando su corazón con ese hermano, con esa hermana. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ríe con tus hermanos, pero llora con tus hermanos. Por eso acerca de lo que hablaba ahorita, hermanos, es de que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿sí? Sinceros, bondadosos, tiernos, con ternura de afección, ¿sí? Debemos de interesarnos en los bienestares. No dejes que lo de este mundo, la arrogancia, el ego, la vanidad, ¿sí? No dejes que eso te contamine. Sí, es bonito ser servido, pero el servir es mejor. Pero el dejarte servir es aún todavía más, porque te enseña la humildad y te enseña a aceptar los tiempos de Dios. El abrir tu corazón para recibir las necesidades que hay dentro de un hogar es dejar que Dios obre en tu vida.
es dejar que Dios obre en la familia. Acuérdate, en la mañana decíamos, Dios nos escatimó aún siendo Dios. Nosotros, hermanos, no nos debemos de escatimar en la posición que tenemos en este mundo. No, eso olvídenlo. Nosotros somos una iglesia ante el Señor, de la cual el Señor nos está dando herramientas para poderlas a poner al servicio de Dios. ¿Y dónde debo de empezar a trabajar? Pues en que el cuerpo de Cristo primero esté bien. ¿Para qué? Para que el cuerpo haga su función de llevar el evangelio. ¿Sí? Y para que de esos dones de los cuales vamos a ir aprendiendo en estos tiempos, hermanos, nosotros los pongamos por obra. ¿Dónde? En esas almas. ¿Sí? Ponerlos al servicio de esas almas. ¿Cómo vamos a ir a hacer eso? Acuérdese, con un cuerpo al sacrificio vivo a Dios, pero santo y agradable a Dios, aborreciendo lo malo, ¿sí? Y agradeciendo lo bueno. Amén. Seguir lo bueno. Entonces, esa es la gran voluntad del cual el Señor nos lleva, hermanos. Así que Dios nos dejó un nuevo mandamiento y nos dijo en el libro de San Juan que era amarse los unos a los otros. Y quiero que vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 13. ¿Tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. San Juan 13, 14 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, fíjese bien lo que dice, todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dios en la gran comisión nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo vamos a ir a ser discípulos? Bajo ese amor, bajo ese nuevo mandamiento. ¿Cómo daremos a conocer al mundo que somos sus discípulos? Por ese amor. Amén. Entonces, el conocer las herramientas que Dios nos ha dado, hermanos, gloria a Dios por ello y vamos a recibir. Pero si todo eso no va, la palabra amor, hermanos, de nada va a servir. ¿Sí? Dios no nos dice, ama a tu amigo. No. Ama a tu familia solamente dice. No, no dice eso. Dice, ama a tu enemigo. Porque entonces, dice, si solamente amaras a aquellos que te aman, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde? ¿Dónde está ese sacrificio que tú dices? ¿Dónde? Sino que ahí es donde se verá reflejado. Amén. Entonces, el amor, hermano, en la palabra de Dios es extensísimo y es el principal. Amén. Es el principal. Entonces, Dios, hermano, en su palabra lo enseñó en los evangelios. Pablo lo recalca en las iglesias. Amén. Hoy, en este nuevo siglo y en este nuevo tiempo, Dios nos permite repasarlo, recordarlo y llevarlo a cabo. Amén.